Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cuáles sean tus gustos, tus preferencias, lo importante es que seas feliz, digo, como siempre lo he repetido, lo más feliz posible o lo más posible, dicen en mi pueblo, porque a veces en este mundo tan inexorable, pues es difícil tener muchos momentos de felicidad, pero pues o no los creamos o disfrutamos los pocos o muchos que llegamos a tener en nuestro día a día. Sean bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos, ya llegando a la meta, llegando casi al final de esta gira maratónica que tuvimos de sacar cuarenta y tantos episodios en mes y cacho. Entonces sí ha sido una carrera totalmente pues pesada. Yo quiero agradecer totalmente a todo producción que se la rifaron haciendo ediciones, haciendo publicidades de todo, subiendo, bajando, mandándome la información de nuestros invitados. Y en esta ocasión estoy emocionado como, bueno, siempre me emociono con mis invitados, pero en esta ocasión, ya saben que además de que yo deshago florerías por echarle flores a nuestros invitados, en esta ocasión producción me mandaba una, no sé si es, ahorita nuestra invitada nos dirá si es parte de un discurso, si son palabras que nacieron de su corazón, pero leí unas breves palabras que me hicieron pensar en que si uno quiere uno lograr y hacer algo, lo puede uno hacer no importa la edad que tenga uno. Entonces yo estoy súper emocionado de nuestra invitada del día de hoy, realmente una gran guitarrista, una gran chelista, porque sí, también ya vi, creo que vi una sonata por ahí que estabas tocando, entonces impresionante realmente el nivel de nuestra invitada y pues además una gran persona porque accedió a grabar con nosotros y cosa que te agradecemos. Y con ustedes, Daniela G. Mondragón. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, realmente lo que leyeron en producción es mi ideal. Son parte de mis ideales, de las cosas que yo creo que es muy importante decir en la música, ¿no? Porque siempre hay mucho prejuicio, mucho estigma con esta cuestión de la edad, de solo puedes dedicarte a una sola cosa. Y vaya que sí he tenido, muchas cosas al respecto, ¿no? Pero igual lo estaremos platicando más adelante. Pues amiga, sí, totalmente. Yo siempre lo he dicho y fíjate que siempre ha sido un chiste muy interno aquí en Somos Músicos, porque en una plática que tuvimos con la gran Paquita, la del barrio, nos decía, es que nuestra edad debe de ser el secreto mejor guardado del mundo, nadie debe de saberlo. Y un día yo le pregunté, porque después de que nos lo repitió tantísimas veces, fue como de que, Paquita, ¿y por qué? Bueno, nosotros aquí en confianza le decimos Paca. Paca, ¿por qué? ¿Por qué esto? Es que decía, es que la edad es un solo número. Mucha gente dice, no, es que tú porque tienes 60 años no puedes hacer esto. Pero si a ti te nace hacerlo, tú puedes hacerlo. Y si a ti te nace hacer tal cosa, pero tienes apenas 10 años, puedes intentarlo y puedes hacerlo. O sea, la intención es que no afecte tu integridad, y que tú te sientas cómodo en eso. Entonces, amiga, muchísimas gracias, de verdad. Apreciamos muchísimo que estés por aquí, porque además una guitarrista de tu talento. En episodios anteriores tuvimos a una colega tuya, tal vez la conoces, Frida Cruz, que creo que Mm. coincidieron por ahí en un encuentro de guitarristas mujeres, que también nos gustaría que nos platicaras en todo esto, cómo lo viviste, pero vamos, como dicen en mi pueblo, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música? Bueno, realmente yo no soy de una familia de músicos. Mis papás se dedican completamente a una cosa diferente y realmente fue esto como muy natural. A mi papá siempre le gustaron mucho los videojuegos, entonces en mi casa siempre hubo videojuegos desde que tengo memoria, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, quizás es un poco, absurdo, o no sé, pero a mí me llamaba mucho la atención el juego de Guitar Hero. Entonces, en alguna ocasión, por ahí de los 11 años, lo pedí, que me lo compraran, etcétera,
y empecé, ¿no? Con este videojuego. Y a partir de ahí dije: "Es que esto está padre, yo creo que yo lo puedo hacer", ¿no? Porque yo ya había alcanzado el nivel difícil, casi experto en el juego, y dije: "No, pues, yo creo que sí, entonces puedo tocar una guitarra". Y me gustaba mucho la música de rock, metal. Entonces, me compré una guitarra eléctrica. Eso fue como mi primer instrumento, ¿no? Yo empecé con la guitarra eléctrica y la tuve ahí un rato, como unos 1 año y medio, intentando aprender en YouTube, así, pero, pues, obviamente no necesitaba un maestro, ¿no? Entonces, fui con un maestro, en ese entonces yo vivía en Cuautitlán Izcalli, y este maestro había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, empecé yo a tomar clases de guitarra eléctrica, por supuesto, pero las clases de guitarra eléctrica también tenían solfeo, y el maestro se dio cuenta de que, pues, no cantaba tan mal, ¿verdad? Entonces formó una bandita, una banda, y de hecho esa fue mi primera presentación. Mi primera presentación fue con una banda de rock, yo cantando. Sí. Eso Eh, estuvo padrísimo. Cantamos un montón de cosas de metal y de Pantera. Bueno, eso fue como mi primera experiencia a los 14 años. Wow, fíjate que no es tan extraño, aunque a mucha gente le pueda parecer que es extraño que tu inspiración haya sido un videojuego, es algo totalmente normal, porque muchísima gente decide ser futbolista porque vio tal futbolista. ¿Qué diferencia hay entre que tú hagas lo mismo porque te gustó un videojuego? Punto. O sea, así han nacido muchísimos atletas, también han nacido eh, muchísimas profesiones que han hecho, muchísima gente ha decidido dedicarse a algunas profesiones por los videojuegos. Y el ejemplo más básico que nos tocó fue en la pandemia, como muchísima gente se puso a hacer algunas actividades relacionadas con los videojuegos, como los videojuegos salieron mucho a realce en en esta situación. Pero, Dani, empiezas en este mundo, o sea, empiezas a ver que no era tan fácil la música como parecía en el juego, que ya te daban como las pistas, ¿no? Te daban como esta indicación de qué tenías que ir haciendo y tú nada más era coordinar. Que no es algo fácil, digo, yo soy disléxico hasta para eso, entonces yo sí, Guitar Hero te lo sé en batería, en guitarra soy una piedra. Ahí luego me darás unas clases. Pero Dani, empiezas a darte cuenta y empiezan a descubrir los demás que tienes don musical, que puedes tocar, que puedes cantar. ¿Cómo vives esta primera presentación en donde tú nos dices que cantaste un montón de cosas? ¿Cómo la vives estar enfrente? Porque así sean una, 5, 10, 15, 20, 50 personas, el nervio es el nervio. ¿Cómo lo vives este primer acercamiento al mundo de la música? La verdad es que fue algo muy bonito. Las personas con las que tocamos en esa ocasión, pues eran personas más grandes, ¿no? Era mi maestro que estaba tocando la guitarra eléctrica, en ese entonces un chavo de 21 años que tocó el bajo, otro baterista también muy, muy bueno, y aparte del maestro invitó a un violinista que también ahí nos acompañó. Entonces, fue algo una experiencia muy, muy padre. Igual el sonido, la producción, el audio se cuidó muy bien y me sentía muy, muy, muy segura. La verdad, yo siento que fue una experiencia muy padre. Creo que siempre los nervios han estado, pero nunca me han comido así como tal. O sea, creo que eso es algo muy bueno. Quizás es de las cosas que mejor como que intento conservar, que no me da ese pánico escénico, ¿no? Sí me gusta mucho, y siempre me ha gustado mucho desde niña como hablar en público. Ahora que también soy maestra, pues también te tienes que exponer, ¿no? Mucho a hablar, y yo creo que eso es algo que no me ha dado nunca pena, entonces esa parte la viví, fue para mí algo genial. Lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño
Y sí lo volvería a hacer, volvería a cantar así, Evanescence y cosas así. Esto estuvo muy divertido. Estaría súper chido, y nos Sí, gustaría escucharte cantar, realmente me intriga, me da intriga algún día, a lo mejor para las próximas dinámicas que tenemos planeadas para el podcast, a lo mejor nos podrías colaborar cantándonos alguna cosilla, estaría totalmente de lujo, porque sí. además, digo, insisto, yo deshago florerías con nuestros invitados, tienes un muy buen timbre de voz, sería interesante, sería intrigante, ya nos pondremos de acuerdo después, si tú también lo aceptas, digo, es obvio, ¿no? Este, pero Dani, ¿cuál es el siguiente paso de esta historia? ¿Hacia dónde se dirige la historia después de formar? Ah, qué bonito gato, realmente hermoso. Que vivan los Ah, gatos, yo soy Team Gatos. ¿Cuál es este siguiente paso? ¿Hacia dónde se va la historia? pues después de eso, por supuesto, yo ya estaba muy interesada en eso. Me gustaba mucho asistir a mis clases de música después de la secundaria, en las tardes. Entonces, dije, bueno, yo creo que puedo entrar entonces al conservatorio y le dije a mi maestro, le dije, bueno, yo creo que puedo entrar al conservatorio, quiero hacer el examen. Y de hecho yo hablé al conservatorio, hablé por teléfono, pedí informes. Y ya que tenía todos los informes, le dije a mi mamá y le dije a mi maestro, y me dijo mi maestro: "Bueno, okey, pero te tengo que preparar, porque tú estás tocando, pues, otras cosas que no aceptan". Y me empezó a enseñar guitarra clásica, y la verdad, no sé por qué se me hizo muchísimo más sencillo que la guitarra eléctrica. Sí, bueno, yo la veía difícil, ¿no? Porque, pues, implica esta mano y los arpegios y todo, pero cuando me enseñó la primera pieza que toqué, que fue Romanza, dije: "Pues esto está fácil, me gusta, yo creo que es lo mío", y entonces empecé a buscar videos en YouTube y me enamoré de Asturias, y dije: "Sí, yo quiero entrar, yo quiero hacer esto", y perfecto, ¿no? Entonces, hago el examen en ese mismo año, yo ya había cumplido 15 y me quedo en mi primer intento. Me quedo a los 15 años en el conservatorio, habíamos sido como 100, un poquito más, aspirantes y nos quedamos 20. Y entonces ahí empieza todo el camino, pues empiezo a tomar clases de solfeo, ya más en forma, introducción a la música, armonía, contrapunto, etcétera. Y también esto, un poco ligado a la primera parte de la historia, me lleva también al coro del conservatorio. En el coro del conservatorio, pues tengo la oportunidad, años después, de cantar el coro y orquesta, y ahí es que me doy cuenta de lo mucho que me gustan también otros instrumentos, en específico, pues el cello, el violonchelo. Digo, guau, o sea, ¿por qué no lo conocí antes también, no? Porque un instrumento padrísimo. Y entonces me empieza a entrar como que esa espinita de querer también tocar el violonchelo. Para ese entonces, pues también me voy dando cuenta un poquito de cómo son, los maestros en el conservatorio, que lamentablemente sí llegan a ser, digo, y con a veces con razón, ¿no? Necesitas dedicarle el tiempo necesario a un instrumento y muchas veces con todas las ocupaciones de la vida, el trabajo, las demás materias, lo que sea, pues no te puede dar, ¿no? Hay veces que sí se le necesita dedicar más de 4 horas a un instrumento. Entonces, por esa parte entiendo que quizás cuando yo les dije, le dije a mi primer maestro, pues fue así como de: "No, o sea, ¿por qué? Pues tú ya estás en guitarra, tú ya, pues no puedes estar tocando otras cosas". Y finalmente, pues no, nunca he sido, siempre he sido un poquito quizás rebelde en ese aspecto y nunca hice mucho caso. Ahí entra un poquito también mi otro conflicto en el mundo de la música clásica, que es el tema de la edad. La edad siempre es una constante, ¿no? En la música clásica.
siempre la referencia es músicos del clásico romántico o anteriores que empezaron a los 4 años, como Mozart, pero también hay que situarnos un poquito en el contexto de México, de Latinoamérica, ubicarnos en que pues no desde el chiquitos tenemos la posibilidad de tener todos los instrumentos a la mano, ¿no? Por ejemplo, había instrumentos que yo jamás había visto en la vida antes de entrar al conservatorio, como por ejemplo un oboe. Yo no lo había tenido la oportunidad de tocarlo porque cuestan carísimo. Entonces, sí, ¿no? O sea, actualmente muchos, y me di cuenta y que entramos con la guitarra porque, bueno, pues es el instrumento que más se ve, que más se escucha en la música popular, que más, es también sencillo conseguir un instrumento de mediana calidad, pero ya hablar, por ejemplo, de un violonchelo, incluso de los más baratos, ya están arriba de 8,000 pesos, ¿no? Entonces, em empiezo, te digo, a conocer todo esta gama, ya estando ahí, y digo: "Guau, es que es padrísimo, yo también quiero". Y aquí empieza un poquito esta parte de un poquito las complicaciones, ¿no? Porque, bueno, pues para poder tocar un instrumento así, pues necesitas clases y el instrumento aparte, ¿no? Afortunadamente ese instrumento, pues sí, me ayudaron mis papás a comprármelo, mi papá específicamente. Eh, Mi primer cello, pues fue un cello de los baratos, de los sencillos, de los chinos, pero con mucho cariño, por supuesto. Y entonces ahí empieza un poquito en el camino, todo este caminar de la música que todavía sigo. Y entonces me doy cuenta de que necesito, pues, más solvencia económica, ¿no? Pues para poder comprar unas cuerdas, porque las cuerdas de cello, pues, están en 4,000 pesos el juego, unas más o menos buenas. Y las clases, pues también, ¿no? Costaban dinero, tuve que buscar. Y sí, entonces también ahí entra otra de mis áreas que también ahorita es muy presente, que es la educación musical. Yo a los 18 años, justo con este deseo de querer conseguir, pues, mejores instrumentos, mejores materiales para mi propia carrera y también mejores maestros en ambos instrumentos. Empiezo también en la educación musical desde pequeños, desde los bebés hasta los grandes, hasta 80 y tantos años, ¿no? Porque finalmente, como lo he dicho y siempre lo voy a sostener, no hay edad, y puedo decir que ese alumno que tuve de 82 años, que podríamos decir, bueno, pues él ya había vivido toda una vida, pero le echaba muchas ganas y lo tengo muy presente como un gran ejemplo, porque a veces también los alumnos pueden llegar a ser un gran ejemplo para nosotros, ¿no? 82 años y le gustaba tanto y se interesaba tanto por la armonía, por aprender teoría musical, por la historia de la música, que me quedé así de guau, o sea, no hay edades, ¿no? Dani, disculpa que te interrumpa. Aquí es donde venía y voy a leer lo que me mandó producción. Ya tú me dirás si faltó o sobró de lo que de aquí me pusieron, que era de lo que les comentaba, porque dice más o menos así. Un día dije, quiero hacer esto, haré las dos carreras. ¿Por qué tenemos que encasillarnos en la idea de que solo debe de hacer una cosa en la vida? Porque esa idea arcaica de que ya estamos demasiado grandes para aprender. Hoy en día no me arrepiento y al contrario, le agradezco a esa Daniela de hace 3 años por haberse atrevido a desafiar los estereotipos, por demostrarles a quien le dijo no puedes que sí, sí se puede. Dani, Sí, yo fui de esa vieja camada
de cuando en México se quiso hacer el famoso proyecto Mozart-Beethoven, que desde los 4 años nos agarraron para, según a ver si lograban sacar al nuevo Mozart, Beethoven, el gran prodigio, ¿no? Desafortunadamente, pues hasta donde yo sé, creo que no salimos nadie, digo yo, salió un mamarracho en la música. Tengo mi título por ahí aventado, sepa Dios dónde anda, pero la edad no te da el talento, porque creo que uno de los principales detalles es que también la educación no está enfocada tanto a la gente, o sea, está muy generalizada en que la materia es esta y la tienes que enseñar así, tienes que sacar esto, no importa el método, el chiste es el resultado. Entonces, como tú dices, influyen muchísimas cosas porque para un instrumento sí se necesitan muchas horas, independientemente del que sean. Piano, guitarra, cello, trombón, trompeta, tuba, percusiones, del que tú me digas. Ahora, la complejidad que también tú mencionas, el adquirir un instrumento no es sencillo. Los aditamentos que lleva un instrumento no son sencillos. Hablemos de la guitarra. Una guitarra regular zona, porque no te puedes ir a Michoacán o a Morelia o a estos lugares que son reconocidos por las guitarras, por una guitarrita de esas, porque no te va a servir. Porque también sabemos que los materiales, la resonancia, que el cuello, que el capó, que esto, que el otro son muy, no hacen al músico, pero sí te ayudan un poquito, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta una guitarra regular estudiantil? Porque ya una vez que entramos te das cuenta que hay instrumentos desde aficionados, estudiantil, semiprofesional, profesional, custom, professionality, 300 cosas que yo jamás en la vida había entendido, digo yo. Yo era yo muy ignorante en ese sentido. Eh, Después, como tú dices, las cuerdas, el capo, el banquito, hablando, seguimos hablando de la guitarra, ¿no? La funda, porque a veces el estuche, porque a veces, muchas ocasiones te dan estuches muy nada más de tela o nada más son de lona. Entonces hay que cuidar el instrumento porque se puede golpear, tiene uno que tomar el camión, tiene uno que tomar el metro, el transporte. Así vayas en el carro, a veces ni eso te salva. Bueno, todo eso es caro, ¿sí? Es una inversión que uno haciendo ahora, por ejemplo, en el caso de las cuerdas, de las maderas, e incluso de todos los instrumentos, las boquillas, las cuerdas, todo, bueno, percusiones, las baquetas, los parches, todo eso cuesta y no duran, ¿sí? Sí. En mi caso, a mí me tocó ver cómo yo llegué con mi tromboncito, mi Yamajita, que ya, pues, cuánto me había costado y mi boquillita, y mi maestro lo que me recomendó fue, pues, puedes tocar con este, pero ¿qué tal si inviertes para tal boquilla? En tu caso pudo haber sido, o sea, pues, está muy bien tu guitarrita, pero ¿qué tal si te compras tal marca de cuerdas? Y después las cuerdas se van como aflojando, van perdiendo la tensión y hay que cambiarlas. Y después el mantenimiento al instrumento y después esto y a veces que el afinador, todavía no nos tocó mucho la época de las aplicaciones de afinador o metrónomo. Digo, a mí todavía me tocó el metrónomo de ese que era de la época de tic tac, que tenía como ese como palito, no sé bien cómo llamarle. Entonces, todo eso es una inversión. Ahora, es de valiente, es decir, me voy a aventar a otro instrumento porque, ¿por qué no? ¿Cuál es la limitación? O sea, el estereotipo es muy enclaustrado en que no, tienes que dedicarte a un instrumento. Cuando yo entré ya a estudiar música profesional, me acuerdo que me decían es que tú te debes dedicar a un solo instrumento. Y yo recuerdo que cuando iba yo a meter mi primer llenado de materias, yo les preguntaba, bueno, entonces, ¿por qué me están ofreciendo piano complementario? Sí. Cuando yo entro a la licenciatura, les pregunto, ¿y por qué estoy llevando guitarra funcional y piano funcional? Porque en educación, bueno, al menos en Puebla, en BUAP llevas guitarra funcional y piano funcional. Entonces, ¿para qué? Si se supone que yo me debo de enfocar al instrumento, mi instrumento es el trombón, ¿de qué me sirve? Entonces, esta idea loca de que no, ya estás muy viejo, ya dedícate a tu instrumento, porque si de por sí ya tienes veintitantos años. Yo tuve colegas que tenían treinta y tantos años, o sea, imagínate, eran muchísimo más grandes que yo y estaban empezando en el instrumento. Yo tuve un compañero invidente que entró a percusiones
y tocaba muy bien y ya era grande. Entonces, estigma de es que no lo vas a poder hacer, yo creo que deberíamos de tomarlo como un reto y decir, pues ahora te voy a demostrar que sí se puede y el mejor ejemplo que yo tengo eres tú. Digo, me podría yo mencionar yo también, pero no soy muy vanidoso, digo, me gusta ser humilde. Este, pero Dani, ¿cómo es esta parte de demostrarle a la gente que te había dicho que sí se podía? Bueno, como te digo, entonces, la parte de la historia en el que yo empiezo a buscar una maestra de cello, justamente llego con una maestra que también empezó, entre comillas, grande, porque, vaya, definamos grande, yo tenía en ese entonces 19 años. Y mi maestra grande empezó a los 24, ¿no? A los 23 en su instrumento, que es el violonchelo. Ya ella es una maestra que pues toca ya mucho en orquestas, una maestra muy, muy, muy querida. La verdad es que la estimo mucho y ahorita ya tiene 40 y tantos, pero pues vaya, digamos, empezó grande, ¿no? Porque la idea, incluso en el conservatorio, es entrar a los 15 años, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, pues sí, sí quiero entrar y quiero hacer la doble carrera. Para ese entonces yo ya llevaba la mitad de mi carrera en el conservatorio de guitarra y metí la solicitud para hacer la carrera simultánea. A partir de ciertos créditos, ahí ya se puede meter una carrera simultánea y pues sí, fui a preguntar qué se necesitaba, etcétera. Y justamente caí con un maestro que yo en ese entonces yo no sabía ni quién era, Álvaro Vitrán. No sabía quién era, o sea, yo dije, bueno, pues necesito, me piden una carta de un maestro que me vaya a aceptar y lo vi a él, dije, ah, pues él es de cello. Entonces fui con el maestro y le dije, oiga, es que mire, yo quiero aprender, etcétera. Él siempre supo que yo era guitarrista. De hecho, muchas de las pláticas que llegamos a tener, pues sí, también va en cuestión de eso. Y me dice, bueno, sí, sí, sí te acepto, pero tienes que hacer una audición. Hice la audición y me aceptó. Para ese entonces yo ya tenía 21, ya llevaba 2 años con mi otra maestra particular. Y entro con el maestro y ahí empieza pues esta segunda carrera que pues son largas y que aún no termino, pero ahí es en donde empiezo pues, me empiezan a llegar otros retos también, porque de repente, si de repente lo difícil de tocar dos cosas es que luego llegan dos proyectos, ¿no? Simultáneos. o, o, por ejemplo, tenía en el mismo día dos recitales, ¿no? Uno que tenía que ver con guitarra y el otro con el cello. Y entonces es como que esta parte, ¿no? De correr un poco esas las dificultades que he tenido y sí, justamente también la parte de las críticas, de maestros. El maestro Álvaro nunca, más que en alguna ocasión, sí me dijo así como de: "Oye, mira lo que se puede hacer en el cello". Yo creo que en la guitarra no se puede tanto, pero sí, por ejemplo, otros maestros, citando un poquito a otro de mis grandes maestros, que también lo quiero mucho, pero también está un poco encasillado como en esa idea, el maestro Horacio Franco. Él sí me decía, mira, es que se escucha bonito como tocas, pero yo creo que te debes de dedicar a un solo instrumento. Yo creo que el cello lo estás tomando como el amante, me decía. Es que la guitarra es tu esposo y el cello es el amante, ¿no? Y yo así de, pues no, o sea, finalmente ninguno de los dos. Es más, los ensambles que más me gustan son cello y guitarra, ¿no? O sea, no para nada tenía que ver con eso, pero sí, justamente también romper esa parte que sí ha sido
ha sido todo un proceso y yo creo que seguirá siendo todo un camino toda mi vida porque, pues sí requiere mucha valentía. Fíjate que tocas un punto muy importante. Los maestros. Y yo te quería preguntar, ¿cómo lo toma tu maestro de guitarra? Porque es esa idea, principalmente en los conservatorios y en todas las facultades, digo, es todas las escuelas de música y a mí me lo dijeron, imagínate, yo tenía yo como 5 o 6 años que agarro ya el instrumento bien en base y me decía mi maestra, no, fue el maestro Enrique Castillo, un gran pianista que yo sigo amando, que él me decía, es que este instrumento va a ser tu marido para toda la vida y te va a dar para de comer y todo. Me echó una letanía súper grande. Entonces, varios maestros a lo largo del tiempo, porque yo no me quedé en un instrumento al principio, con el mismo con el que inicié no me quedé. Sí, yo empecé con violín y ahorita soy trombonista. Nada que ver, no creo que ni se topan esas dos versiones de mí. Eh, y muchos me criticaban, es que, oye, eres bueno en este instrumento, quédate ya en este. Es que eres bueno en el otro, o sea, o decídete. Pero yo creo que más allá de toda esta ideología es, si a mí me gusta y lo estoy disfrutando, sea yo tan bueno o no, lo importante es de la música es ser feliz, porque ya suficiente tenemos con preocuparnos por el recital, por las lecciones, por el método, por esto, por el otro, como para preocuparnos cargarnos ahora en esa losa en la espalda de que el maestro no te esté apoyando. Cuando yo entro a estudiar profesionalmente, mi maestro de trombón era un maestro que te apoyaba y te enseñaba, si tú querías después aprender a tocar el saxor, el bombardino, la charcheta, la tuba, él te daba la libertad. Yo tuve al maestro Faustino Díaz como maestro también, y él toca trombón, toca tuba, toca trompeta, toca otros instrumentos, canta, baila, y él decía, es que, ¿cuál es el problema? Está bien, o sea, si tienes 35 años y estás empezando en el trombón, qué bueno. Tienes 15 años y estás empezando, qué bueno. Estás en tal edad, qué bueno. No le veo el problema. Y eso yo creo que es una mentalidad que muchos maestros, y en este cambio regeneracional que estamos haciendo de nuevos maestros jóvenes, que como lo somos tú y yo, bueno, yo soy un dinosaurio. A mí me dio clases el mismísimo Beethoven. Entonces imagínate, todavía conocía a Salieri en su pleita y con Mozart. Eh, yo acompañaba yo a Bach a escuchar a Buxtehude y todos ellos en esas peleas que tenía con Scarlatti, pero bueno, eso ya es mucha música clásica. Eh, en este cambio regeneracional, creo que ya venimos con estas ideas, los maestros, de no hay problema a qué edad estés empezando. Lo importante es que tengas ese amor por la música. Y si hay gente como tú, Dani, que está tocando dos instrumentos, yo no le veo problema. Si tú estás siendo feliz con eso, qué bueno, adelante. Siempre habrá gente que te va a juzgar, te va a criticar, pero no se pone en tus zapatos, porque existe ese miedo, y digámoslo, y yo lo estoy diciendo, no lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo de mis palabras, como un pensamiento personal. Hay gente que le aterra y no se atreve a romper ese paradigma de lo voy a intentar. A lo mejor me sale bien, a lo mejor me sale mal, pero prefieren quedarse con ese miedo de no intentarlo y soñar con el que hubiera pasado, cuando al contrario lo que deberemos hacer es lo que tú hiciste, es voy a intentarlo. Yo ahorita me acabo de meter en un súper problemón porque un trombonista, ahora vas a tocar mariachi. Imagínate cuándo en la vida se había visto eso. Bueno, sí, pero yo salsero y ahora voy a estar en mariachi, imagínate la locura del mundo. Pero al final de cuentas es, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? A lo mejor me va bien, a lo mejor me va mal, pero no lo voy a descubrir si no lo intento. Y al final de cuentas es tan hermoso, y yo creo que tú lo viviste, esta cerrada de boca que le diste a esta gente que te dijo, no, es que no vas a poder, es que para qué lo haces, y que te ve tocando o te puede llegar a ver tocar alguna pieza en alguno de los instrumentos y decir, vaya, pues sí lo hizo, sí lo logró. Y también esta otra parte de hay que trabajar por nuestros sueños. Si yo tengo un sueño, lo voy a hacer y creer en nosotros mismos.
Y eso es algo que yo te admiro, Dani, porque, insisto, no es porque seas mi invitada aquí el día de hoy, pero yo te admiro porque realmente lo haces muy bien. Eh, Dani, más allá de los maestros, ¿qué también pasaba con los compañeros? Porque también los gremios, las familias de los instrumentos son muy celosos. ¿Qué pasaba con este gremio de tus compañeros? ¿Cómo te recibieron los alumnos o los colegas de cello? ¿Cómo lo tomaron los de guitarra cuando te cambias de un lado al otro? ¿Cómo viviste también esa parte? Bueno, pues la verdad es que hasta eso los de cello siempre fueron muy amables, muy, muy, muy amables, siempre, pues sí, o sea, yo creo que la mayor barrera que uno puede tener es aquí mentalmente, esa, porque los compañeros de cello son muy, muy, muy amables. Los de guitarra también apoyan bastante. Luego, de repente he recibido comentarios así de, ay, pues hay unas piezas para guitarra y cello, ¿por qué no lo tocamos, no? Y creo que eso ha sido muy bonito porque no he recibido como esa parte de, ay, no, o sea, de ellos para nada, ¿no? Yo creo que también tiene que ver una parte de ese cambio de mentalidad que estamos teniendo. Y pues, de hecho, no, al contrario, iban a los recitales, cuando he tenido dudas así, porque pues sí pasa, ¿no? De que decir, chin, sí lo podré lograr, es que a veces me siento muy grande o así, ¿no? Y me dicen, no, pues si tú lo estás disfrutando, pues síguele, o sea, al contrario, ¿no? Como que sí me han apoyado mucho en esa parte. Y respondiendo a la primera pregunta de mi maestro de guitarra, ¿cómo lo ha visto? He tenido varios maestros de guitarra. eh, Hubo uno que me dijo que finalmente era un instrumento, ¿no? O sea, el músico es uno, el que va a hacer el arte, el que va a hacer la música es uno. Y es como pintar, ¿no? Tú puedes tener distintos pinceles, no lo vas a hacer siempre con acuarela o lo vas a hacer con óleo. Hay cosas que te salgan mejor, quizás una emoción de nostalgia te funcione más con el óleo y necesites ciertos instrumentos, ciertos materiales, y quizás algo un poquito más abstracto lo utilices mejor con una acuarela. Entonces, me recuerdo que me dijo algo así en su momento y se me quedó mucho. Y finalmente ya a los otros maestros del conservatorio, bueno, resaltar un poquito que ese maestro no era del conserv, ese maestro de guitarra. Los demás que eran del concert, a ellos no les comenté por un poquito el miedo de no crear ese conflicto. Y actualmente con el maestro que estoy yendo igual particular, él sabe y al contrario, se da cuenta de que se enriquecen ambas cosas porque entiendes la música de diferentes formas. Incluso yo puedo decir ahorita un poquito como de los beneficios de tocar otro instrumento, es que te ayuda mucho a entender otras cosas de la postura, te ayuda también a entender, por ejemplo, el fraseo o así. Yo me imagino que también, no digo, los instrumentos de aliento, yo creo que también ayudan mucho esa parte, ¿no? Y ya cuando agarras quizás otro, pues ya puedes entender más otras cosas, ¿no? Cantar, incluso la experiencia, cantar en coro o estar haciendo otras cosas, te enriquece, por ejemplo, para tocar una pieza polifónica, ¿no? En la guitarra. Entonces, yo siento que esto ha visto mi maestro y se da cuenta y me lo dice, sí, es que tú tocas el cello, por eso haces cierta frase o por eso tienes tal vez el dedo pulgar más relajado o así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, no he tenido tanto ese tema. Más que nada siempre fue un poco mi mente y ciertos comentarios de maestros, pero siempre ha sido como que esa parte. O, o también de los otros maestros que son un poquito más de la vieja escuela, ¿no? Como
como ya de hace muchos años, ¿no? Que dicen, no, solo enfócate a uno y como te dijeron a ti, ¿no? Ese es tu esposo, con ese y ya y párale, ¿no? Cuando pues también en el camino vas encontrando otras cosas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, compañeros que tengo de guitarra, que ya se fueron más por el lado de la dirección, otros compañeros por el lado de la composición, que también es otro tema completamente diferente, o que hacen cuatro cosas, ¿no? Son maestros, son compositores, son directores y aparte tocan guitarra, ¿no? Y pues yo creo que eso es también lo padre y el poderse sentir libre porque finalmente vida solo hay una, es lo que siempre he pensado. Uno no sabe en qué momento puede acabar todo. Hay, quizás me voy a ver un poco como frase de motivación, así toda genérica, pero aprovecha el día, ¿no? Sí, me voy a ver un poco así. De hecho, hay varias cosas que me han marcado mucho en la vida. Una de esas es una película, no sé si la has visto, La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que te invita a justamente hacer lo que tú quieres, tengas que hacer, ¿no? O lo que tú quieras, más que nada, porque es tu vida, es el momento en el que estás viviendo. Claro, todo con responsabilidad. La responsabilidad que implica hacer las cosas, porque no por decir, ay, hoy es mi último día y vas a irte a hacer otras cosas, pero yo creo que esa es una gran constante en, en mi vida o siempre lo ha sido y también por lo cual si alguien me dice que no, pues busco la forma de hacerlo que sí, ¿no? Y demostrar también, más que a los demás, también demostrarme a mí misma de que sí se puede y de que lo puedo hacer. Fíjate que una frase que me encanta de esa película fue en un comentario que hizo Robert Sean Leonard, o Sean Leonard, que sale también como Doctor Wilson en House, que decía más o menos así, no hay que conformarnos con lo ordinario, hay que ser únicos y extraordinarios. Esa es una frase que me encantó, porque cuando le preguntaban sobre esta película, él decía es que la intención, dice es que la historia es no utilizar métodos convencionales para inspirar a la gente. Entonces, pues no hay que conformarse con lo ordinario, siempre hay que buscar la forma de ser único. Ya después lo transgiversaron en otras ideas, pero la intención es siempre ser único y pues no conformarse con lo que a toda la gente le gusta. Digo, el caso principal es que hay gente que le gusta comer unas cosas y a nosotros no, y así nos podemos ir en todos estos sentidos. Pero a veces es complicado también romper esta vieja guardia, como lo decíamos, de los pensamientos de los maestros. Pero mira, como tú lo dices, a veces uno no sabe uno cuándo va a ser el final. Ya lo han dicho muchísimos cantantes y todo esto. Siempre inténtalo hacer. Yo siempre les digo a mis invitados, a mí se me hace muy raro, porque yo empiezo con un instrumento, paso por 300, pasé por todas las familias, soy trombonista, terminé siendo maestro, pero me dedico más a la composición y al arreglo y a la producción. Entonces o sea, tú aprende a hacer de todo y algún día tú no sabes qué te va a servir para el futuro, solamente el destino y disfruta mientras ese camino. Eh, Dani, una pregunta que nos gustaría hacerte. ¿Cómo vives el Carmina Burana? Ah, ¿del coro lo mencionas? Ay, no, padrísimo, padrísimo. Eso fue una experiencia padrísima en esa ocasión. Como te comentaba, estuve muchos años en el coro del conservatorio y Carmina Burana fue esas de las grandes experiencias que si en algún momento yo dejé, o más bien llegué a pensar en dejar en la música, yo creo que eso fue así como de no, no, tengo que seguir porque, wow. Nos invitaron, la Orquesta Filarmónica de Acapulco, nos invitaron a presentarla en un tour allá por Guerrero. Y fue ahí también que yo dije, no, sí,
la orquesta es genial, es padrísima, me gusta mucho. Y no, lo viví muy bonito. Cantar todas esas piezas corales me gusta mucho. No, y totalmente. Yo siempre les hago una pregunta a mis invitados de qué canción pondrían si fuera el apocalipsis. Y yo creo que el o más del 70% hemos dicho que Carmina Burana. ¿Te imaginas Sí, el inicio de O Fortuna? de No, fortuna. no, 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 estaría totalmente increíble. Dani, ¿qué se viene para ti? ¿Dónde te podemos escuchar tocar algún día? ¿En tus redes, todo eso? Bueno, pues tengo mi Instagram, que próximamente ya seguiré subiendo más cosas. También tengo mi canal de YouTube, donde tengo música de guitarra. Tengo por ahí algunas piezas que he tocado de guitarra. Una de ellas de una compositora mexicana, Consuelo Bolio. Y eh, también el arreglo de La Llorona, de Julio César Oliva. Y espero pronto tener también más fechas que les pudiese compartir para guitarra y próximamente también para cello. Pues nosotros te pedimos de la manera más cordial y amable que nos invites a unos de tus recitales o lugares donde te presentes, porque de verdad vamos a llegar con nuestro ramo buchón en apoyo, porque realmente somos aquí fanáticos tuyos. Y te deseamos muchísimo éxito en todo lo que venga. Realmente tienes muchísimo talento y es un honor que estés aquí con nosotros. Dani, pasamos a una sección muy bonita que tenemos que aquí son unas preguntitas acerca sobre tus gustos personales, más este lado humano que tenemos todos, porque recordemos, los músicos no somos robotcitos que nos subimos y tocamos y ya nos bajamos y ya nos quitan el chip y ya nos ponemos el chip de persona normal. No, somos un combo y nuestra primera pregunta dice más o menos así, puede ser o no relacionada con la música. ¿Cuál es tu película favorita? El Señor de los Anillos. ¿Ok? ¿Alguna en especial de la saga? Sí, la 3, El Retorno del Rey. Ok, muy buena respuesta, totalmente. Igual, puede ser o no relacionada con la música, serie favorita. Yo creo que respondería que Dark. Ok, Sí, muy buena serie. De hecho, apenas empecé a ver los primeros capítulos. Espero engancharme totalmente porque sí, es una muy buena serie, aunque creo que no le he dedicado muchísimo tiempo. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, los tacos o las tortas? tacos. ¿Alguno en especial, pastor, árabe? Todos, todos, ¿eh? Tacos árabes, tacos de pastor, tacos de suadero, de todo. Sí, Qué ricos son los tacos. ¿Y con todo, cebolla, cilantro, salsa o sin algo? sí, con todo y con mucha salsa, sí, que pique. Y que chille después, también dice un amigo. Sí. Amigo, una pregunta que ha causado polémica por años y que lo va a seguir haciendo. En tu opinión, ¿consideras que las quesadillas deben o no deben de llevar queso? Sí. Ay, bueno, pues yo crecí en un lugar donde quesadillas le llamaban, bueno, le llamamos quesadillas de pollo y no llevan queso. Era extra el quesillo, ¿no? Pues híjole, no sé. Pues yo creo que suena difícil, es muy difícil, muy difícil. Yo creo que puede ser, bueno, ya que estamos en este modo de la libertad pues yo creo que le llamen como sea, ¿no? Mientras sepan bien, mientras tengan buen sazón, ya sean de pollo, de huitlacoche, de lo que sea, si llevan o no queso, y tú les quieres llamar quesadillas, pues llámales quesadillas, ¿no? Y bueno, yo digo, Lo importante es que te guste y que te llenes, al final de cuentas. exacto. Muy buena, excelente respuesta, de verdad. Sí, Y pues de todos modos, ya saben, el quesillo cuesta 5 pesos más o 10, así que para que lo tengan en cuenta. sí. Siguiente pregunta, amiga. Eh,
¿cuál es tu deporte favorito? Realmente, bueno, sí tengo uno, que ese sí tiene que ver relacionado con la música, porque yo inicié ese deporte porque me dijeron que era bueno para los músicos, la natación. Y empecé como diciendo, pues lo voy a hacer de terapia y ahora me gusta mucho. Estoy inscrita en las clases de la alberca olímpica y me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, la Muy, natación. muy buena respuesta. Y sí, la natación sirve mucho para los músicos. Toques el instrumento que toques, sirve muchísimo. Siguiente pregunta. Aquí podemos crear una muchísimo mejor amistad y ser los mejores amigos de toda la vida. O aquí se termina el episodio. Porque la pregunta dice más o menos así. ¿A quién prefieres o qué team eres? ¿Johann Sebastian Bach, Wolfgang Theophilus Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven? Está muy difícil. Es que, es que son tres estilos completamente diferentes, ¿no? Incluso Beethoven se puede sentir, o sea, tiene a sus inicios, tiene su lado muy clásico y al final ya todo lo romántico, toda la pasión desbordante. Eh, Mozart tiene cosas preciosas, yo no sé, o sea, desde niño hasta grande y Bach, todo lo que compuso, más bien todo lo que se llegó a rescatar de sus composiciones, porque muchas no, simplemente son una obra maestra, ¿no? O sea, él era realmente el genio del contrapunto, de las fugas. Yo creo que, ay, no sé, me iría yo creo que quizás por Bach. Y bueno, aquí hemos terminado este episodio. Muchísimas, no, que bueno, sí, es que como tú lo dices, son tres monstruos de la música, son Es que es tres, muy difícil. tres revolucionarios. Digo, todos los músicos de esa época que hemos estudiado, que nos tocó llevar en introducción o historia de la música, hicieron algo por la música, pero creo que estos son los tres que más podemos llegar a reconocer y que gente que no son músicos también conoce, ¿no? Bach, tomando en cuenta que en muchas escuelas de música lo toman como el padre de la música por el sistema temperado y todo lo que desarrolló. Mozart con esa revolución que llegó a ser irreverente, totalmente rompiendo muchos estigmas de la música, con sus óperas, sus conciertos, todo. Y pues lo único que sí no me agrada de Mozart, es que no le gustara mucho la flauta. No entiendo cuál era la ideología. Compuso la flauta mágica, pero bueno, ese es otro tema. Y pues bueno, Beethoven romper estos dos estigmas o estas dos estructuras que tenía ya la música y llegar y darle un vuelco totalmente a la música y que creo que pues hasta el día de hoy es quien hizo o logró que la música evolucionara cada vez más porque llegó a romper a quitar ese miedo un poco de que el qué van a decir. Entonces, bueno, de todos modos aquí que quede claro, somos Team Bach, Team Bach, somos Team Beethoven, aquí todos apoyamos a Beethoven, menos creo que alguien de producción es Mozart, pero bueno, no sé, es de las personas que dicen que La La Land es la mejor película del mundo, no sé si sea cierto, pero bueno, es una muy buena película y Ryan Gosling sigue siendo de mis actores favoritos, así que bueno. Amiga, ¿cuál es tu color favorito? El azul, Muy buena respuesta. De hecho, yo no vengo de azul, pero sí me encanta mucho el azul. sí. Eh, Siguiente pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Uy, ¿a qué le tengo miedo? No sé, no lo sé. Bueno, más bien sí tengo varias cosas a las cuales les tengo miedo, ¿no? Una de esas de mis fobias, no sé por qué, y quizás a ustedes les dé asco,
Las cucarachas. Ay, no sé, o sea, a mí me dan miedo, o sea, las arañas no, pero no, las cucarachas sí, ay, eso sí me da miedo. Y sí, yo creo que a eso, y quizás un poco, no, bueno, creo que sí, sí, solo eso. Sí, no, suficientes con las cookies. ¿Para qué quiero uno más? Sí. ¿Para qué eso? Eh, Siguiente pregunta, día favorito de la semana. Todos van a estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que son los lunes. ¿Y qué tienen los lunes? ¿Es dos por uno en tacos? ¿Hay promoción? ¿O qué tiene el lunes? Hay, bueno, hay muchas cosas. Una de ellas, no sé por qué, o al menos en la Ciudad de México, quizás algunas personas igual estén en desacuerdo, pero hay ciertas horas o en las horas en las que me tengo que trasladar, no hay tanto tráfico. Uno. Dos, también llega a haber muchas promociones, al menos igual por donde yo vivo, hay promociones, por ejemplo, dos por uno en sushi. Y pues sí, esas son como igual las plazas están vacías, muchos lugares donde no hay gente, como que la gente más bien se concentra en los fines de semana y los lunes está como muy relajado, no hay gente en los parques, en los bosques, eh, sí, Muy, muy buena respuesta. Y ese dos por uno en sushi lo tengo que comprobar. Te pedimos que nos lleves porque sí nos interesa. Precio y cuánto cuesta y dónde entregas, dicen en mi pueblo. Amiga, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? controlar el tiempo. Ok, poder detenerlo, hacer que avance más rápido, Ajá, sí, detenerlo. para que nos dé tiempo de ver la novela completa, por favor. Yo sí necesito ese superpoder. Necesito ver por 3000ª vez. Yo soy Betty Ay, la Fea, por favor. sí, para que rinda el día completamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. Dice más o menos así. Imagina que tienes que dejar todo atrás. No sabes si te vas a cambiar de colonia, de ciudad, de estado, de país, continente, planeta, universo, galaxia. No sabes a dónde vas a ir. Y solamente te puedes llevar 5 objetos contigo, o en este caso puedes intercambiar un objeto por una mascota. ¿Qué te llevarías? Mis dos instrumentos, am, un cuaderno, am, algo para escribir o dibujar y a mi gata. Y yo ya estaba yo pensando, ¿y el gato, y el gato, y el gato cuándo? No, sí, sí. Y yo de, si no, le damos otra, le agregamos una más, pero sí, qué bonitas respuestas, y sí, las Sí, mascotas nunca hay que olvidarlas, nunca hay que abandonarlas, siempre hay que no, no, llevárselas. no. Muy, muy, muy buena respuesta. Y vamos con nuestra última pregunta, que ya te la había yo spoileado hace un rato, pero y ya te dimos tiempo para pensarla. Y dice más o menos así: imagina que es el fin del mundo, el apocalipsis, el acabose, el final de nuestros tiempos, la apertura del séptimo sello, como le llamen en tus creencias, en tu religión, en tus costumbres. Y tú fuiste, Dani, la elegida para colocar la música de fondo que va a sonar durante todo este acontecimiento y que todo el mundo va a escuchar. ¿Qué canción elegirías y por qué? El Dies Irae medieval. Wow. ¿Y por qué la elegirías? Perdón, me tomó un segundo porque me empecé a imaginar la escena. ¿Y por qué la elegirías? ¿Qué te motiva a decir esta canción? Bueno, para empezar, pues la letra, pues es finalmente eso, ¿no? Es el día de la ira, además tiene mucha fuerza.
Digo, no por nada también se utilizaba, o sea, siempre se ha utilizado como para el final de los tiempos. Porque yo podría haber pensado en a lo Fortuna por la potencia de la armonía y de la instrumentación, pero eso todavía habla de la vida, ¿no? Lo Fortuna habla de que un día estás arriba, otro día estás abajo y todo es la cuestión de la vida, pero ya en el final, en el juicio final, como le dirían, pues sí, tendría que ser el dies irae. Ajá, por ejemplo, aquí está la traducción del dies irae, dies illa. Será un día de ira, aquel día en el que el mundo se reduzca a cenizas. No, pues, es como de chin. Eh, y aparte la melodía del canto es, sí, sí, sí. Digo, Totalmente. Y más final, si es cantada en latín, que se supone que su versión original estaría súper cool, imagínate. sí, Pero, sí, sí, muy buena respuesta y además yo creo que sería una canción en la que, pues, nos ayudaría a irnos un poquito más tranquilos y a entender que tal vez, pues sí, ya es el final, ¿no? Y pues, ni modo, todos vamos a ir a parar al mismo lado, algunos arriba, otros abajo, otros se quedarán por el medio, pero bueno, eso ya dependerá de muchísimas cosas, ¿no? También depende de tu religión, tus creencias y todo eso, que aquí, insisto, no lo vamos a tocar porque ese sí es una polémica que no quiero inmiscuirme. sí. Amiga, pues esto ha sido todo por este hermoso episodio. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos la pasamos increíble. Esta es tu casa. Ojalá te podamos tener para las próximas dinámicas que se van a dar para ya después de nuestro aniversario. Así que pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y les anticipo las felicitaciones por el aniversario del programa. Qué bueno que están haciendo justamente estas dinámicas porque entre músicos hace falta todavía sentir más esta cuestión de la comunidad y yo creo que todos podemos aportar muchas ideas muy interesantes, ¿no? Todos tenemos nuestra historia y pues gracias por abrir este espacio. No, al contrario, una de las ideologías siempre ha sido, bueno, al menos de Somos Músicos siempre ha sido y de forma personal en la música hay que sumarnos, no hay que restarnos. Entonces, pues al final de cuentas, el compartir es una ley, al menos de la música, y qué mejor que conocer historias tan interesantes. Créeme que ya han sido 100 episodios y en los 100 no me he dejado de sorprender. En cada episodio, siempre, antes de grabar, siempre me pregunto con qué me sorprenderé en este día. Hoy me voy muy sorprendido y totalmente agradecido, Dani. Y pues muchísimas gracias a ustedes, gente que nos han escuchado y me han soportado a mí. Yo sé que soportarme a mí no es fácil. Soy un payasista musical. Yo no estudié educación musical, estudié payasismo. Pero muchísimas gracias por soportarme. Eh, lo mismo de siempre, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, niéguenlo todo, escondan las evidencias. Aquí no pasó nada y si pasó, pues niéguenlo hasta la muerte, totalmente. Es su palabra contra la de ustedes. Y pues nada, sigan luchando por sus sueños. Los sueños sí se cumplen. Si nosotros también ayudamos un poquito y le echamos ganas, a veces de las formas más inesperadas llegamos a cumplir nuestros sueños, pero siempre se van a cumplir. Sin también nosotros creemos en ellos. Que siga sonando esa música. Nunca se rindan, por favor. Y recuerden que antes yo también recordé adiós a Super Patito. Y ahora sí, recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.